Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Ha sido precioso este tiempo de adoración, lógicamente de alabanza a nuestro Padre. Esa unción está en medio nuestro, esa unción está contigo, esa unción está en nuestros hogares, esa unción está en medio de nuestra casa. Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, desatamos todo eso que estamos declarando. Yo declaro en esta noche que la presencia del Espíritu de Dios no solamente está gravitando aquí, en medio de esta oficina, sino que por esa alabanza y ese cántico que ha salido de tu boca, está gravitando en medio de tu casa, en medio de tu hogar. Y quiero que así mismo, en este ambiente y en esta atmósfera de adoración, tú levantes tus manos junto con los tuyos y empecemos a hacer declaraciones de fe. Recuerda que esta es una noche de fe y la fe nos conecta con lo sobrenatural. Padre, en esta noche hemos podido adorarte con esta preciosa alabanza que la salmista ha cantado en esta noche y que nosotros juntos lo hemos hecho también. Estamos declarando en esta noche que tu presencia es real en medio de nuestras vidas. Estamos declarando que tu provisión no cesará. Hoy tuvimos provisión, mañana tu provisión ya está asegurada. Pasado mañana tu provisión sigue. Señor, tu provisión es abundante. Con nuestras manos levantadas estamos declarando que hay sanidad en medio nuestro. Hay sanidad en nuestro cuerpo. Y estamos declarando que toda dolencia, todo dolor, toda manifestación de afectación en el nombre poderoso de Jesucristo tiene que desvanecerse. Nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, están cubiertos, están protegidos, están guardados. Dios es fiel para romper, para quebrantar cualquier tipo de situación que quiera venir a afectar nuestras vidas. He aquí que nuestras casas están bajo la cobertura del Espíritu de Dios y nosotros levantamos nuestras manos en victoria. Quiero que ahí en su lugar usted mire al que tiene a su lado y le diga un fuerte amén. Así es, así será. Esta es una noche de fe. Hoy quiero trabajar un tema sumamente importante, un tema sencillo, un tema fundamental. Cuando digo sencillo, no es que sea que no sea que no tenga profundidad, no, y que no sea de un tema de fundamentación. Cuando digo sencillo, es que la Biblia nos los presenta de una manera clara. La Escritura nos habla de la fe, nos dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros, todas estas noches, miércoles, desde las 7 de la noche, estamos declarando y estamos hablando de que la fe de Dios y la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús nos está conectando con el ambiente de la sobrenaturalidad. Hoy entonces quiero tocar el tema de sin fe es imposible. Nuestros movimientos en Dios tenemos que hacerlo en fe. Los planes que nosotros tengamos no podemos basarlo solo en nuestra capacidad o nuestras habilidades o porque ya todo lo hemos programado. De ninguna manera. Eso tenemos que hacerlo. Obviamente, tenemos que ser diligentes. Pero todos esos planes y proyectos tenemos que hacerlos y proyectarlos en la dimensión de la fe. La sanidad, la salud que nosotros querramos experimentar, tenemos que visualizarla y declararla y vivirla en fe. Algo que querramos que venga a nosotros, disfrutarlo con nuestra familia, tenemos que jalonarlos por la fe.
En pocas palabras, necesitamos la fe para ganarnos, estoy usando una palabra un poquito atrevida. Iba a decir, bueno, lo voy a decir, para ganarnos la buena voluntad de Dios. Quiero decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que te tiene toda la buena voluntad. Quiero que miremos un texto basándonos en este tema de hoy. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible conectar con la dimensión de lo sobrenatural. En el libro de Hebreos, vamos a Hebreos en este momento, capítulo 11. En ese texto vamos a encontrar la frase de nuestro tema. Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que lea otra vez conmigo esto. Dice, porque es necesario, mire, es necesario, subraye eso. Se me olvidó decirle que buscara agenda y lápiz, pero ya usted lo sabe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, número uno, y segundo, que es galardonador de los que le buscan. La fe es fundamental. La fe es necesaria para tener contento a nuestro Padre. La dimensión en donde se mueve Dios, escuche bien, la dimensión en donde se mueven los ángeles del cielo, la dimensión en donde se mueven los seres celestiales, e incluso la dimensión desde donde nosotros operamos como seres humanos para conectar con esa dimensión de lo celestial, se mueve y se conecta a través de la fe. Le agradamos a Dios cuando en nosotros hay fe. Ahora, dos cosas nos está diciendo este texto: que sin fe es imposible agradar a Dios, y dice primero, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, podríamos decir, o crea que Dios existe. Hay gente que tiene actitudes que no le van a ayudar a conectar con lo sobrenatural. Hay gente que piensa que el tema de Dios, que los temas espirituales son fantochería, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos algunos piensan que es fantasía, pero definitivamente no es así. La dimensión del espíritu, la dimensión de lo sobrenatural es una realidad. Hay otros que piensan, los que son de pronto se declaran ateos 100%, que habría que mirar, ateos 100%, dicen, no, Dios no existe. Bueno, posiblemente estoy de acuerdo con que no existe, porque la palabra existir tiene cierta limitación, y cuando nos referimos a Dios, aún más se agranda esa limitación. Porque lo que existe es aquello que nace, se reproduce y muere. O sea, aquello que tiene un principio y tiene un final es aquello que podemos decir que existe. Pero realmente sí, Dios no existe, Dios es. Está por encima de la existencia. Dios es eterno. Aquel que se acerca a Dios tiene que tener claro eso. Está por encima Dios de la creación, está por encima de las circunstancias. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está. Si clamas a Él, si lo invocas, dice la Escritura en muchos otros textos, entonces sus oídos, dice la Escritura, que están atentos y Él va a operar. Entonces, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios es. Vamos a usar la palabra. Crea que Dios existe. Crea que Dios está. Crea que se va a encontrar con Él. Tenemos que desarrollar ese tipo de creencias. Hay personas que de pronto dicen, no, posiblemente exista Dios, pero
pero es imposible para el hombre con un pensamiento finito, con un pensamiento limitado, lograr conocer a Dios. Estos son los que tienen una actitud y un pensamiento agnóstico. Dicen, no, el hombre no puede llegar a conocer. Por favor, el Dios que creó, el Dios que formó, el Dios que diseñó a ese hombre, ciertamente a ti y a mí, con un pensamiento ciertamente finito, sí, finito, con debilidades, con limitaciones, ese mismo Dios nos da la facultad y ha establecido la manera, los caminos para que nosotros podamos llegar a conocerle. El libro de Romanos, que no vamos a mirar acá ahora, capítulo 1, usted puede encontrar que la Escritura nos dice que la misma creación, escuche bien, las cosas creadas, escuche bien, todo lo que existe de alguna manera le habla al hombre de la grandeza de un ser superior. Estoy hablando de lo que en teología llamamos revelación general. A Dios se le conoce por revelación. Es cierto, no podemos conocer a Dios si Él no se da a conocer, pero Él está interesado en darse a conocer. La Escritura nos dice, lo hemos dicho en varias ocasiones, que Dios ha hablado al hombre en tiempos pasados de muchas formas y de muchas maneras, y que ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos testimonio de su ser, de su grandeza, de su propósito, de su programa, de su proyecto, y para que el hombre, aún limitado, aún en su condición de debilidad y de limitación, le pueda conocer. Entonces, número uno, es necesario, por favor, saquemos todos esos argumentos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está, que Él existe, que Él es real, aunque no lo haya olfateado, aunque no haya escuchado, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar. No va a ser posible así porque Él es espíritu. Pero recuerda que usted y yo también tenemos una composición de esa naturaleza. La Escritura nos dice que nosotros no solamente somos cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, no lo busque, dice que todo nuestro ser, hablando de cómo estamos constituidos nosotros, dice espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces es necesario, mi amado, saber y entender y recibir que Él existe. Si quieres, levanta tu mano en este momento, porque quiero, ¿verdad?, orar en este momento e impartir a tu mente y a tu corazón que toda duda salga de ti, que toda situación que esté promoviendo pensamientos de la no existencia de Dios, de la no realidad de Dios, en este momento sean cortados, sean quitados de tu mente, de tu vida y de tu camino, porque es una realidad que Dios está en medio nuestro, en medio de toda circunstancia. Ok, para agradar a Dios es necesario que creamos que le hay. Y lo segundo que dice el texto es que el que se acerca a Dios también crea que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo te parece? Es decir, que cuando nos acercamos a Él, después de convencernos a nosotros mismos, porque hay evidencia de que Él es real, de que está en medio nuestro, creamos que Él es galardonador. ¿Qué significa que es galardonador? Que Él premia, que Él a los que le buscan le da un premio, ¿sí? Que es galardonador, que Él a los que buscan su presencia, a los que buscan encontrarse con Él, a aquellos que le invocan, Él está listo con un cargamento para premiarlos. Para premiarlos, para darle cosas, y no necesariamente cosas materiales. Las cosas materiales las necesitamos, todos las necesitamos, pero fíjate que a veces hay cosas que no son materiales, que nosotros las necesitamos aún más, y que si las tenemos
después no va a ser posible agarrar lo material. Segundo, entonces, es necesario que creas que Él te quiere premiar si le buscas, que Él tiene lo que tú necesitas y aún más si le buscas. No podemos llegar a la presencia de Dios con un espíritu de condenación, de ninguna manera. Tenemos que desarrollarnos en el amor de Dios, en el amor del Padre. Si en algo hemos fallado, obviamente, si el Espíritu nos está dando testimonio, ¿verdad?, en nuestra conciencia de que en algo no estamos conectando con la santidad, con la generosidad y con la fidelidad de Dios. Si algo nos está perturbando, si alguna mancha, si algún pecado en nuestro corazón, la Escritura dice que abogado tenemos para con Dios, que confesemos esa situación y que reconozcamos que Dios está dispuesto a perdonar si nosotros le damos la vuelta a eso y si nos apartamos. Es necesario. Pero no podemos, ¿verdad?, en ninguna manera acercarnos a Dios bajo una condición y una actitud de juicio que nos va a destruir, que nos va a juzgar sin misericordia. De ninguna manera. Él es el Padre bueno que obviamente disciplina a sus hijos, porque en eso consiste también el amor de Dios. Dios te disciplina, Dios te prueba, Dios te orienta, Dios te forma, pero Él te ama. Él no te quiere destruir de ninguna manera, te quiere premiar. Es necesario, dice la segunda parte del verso, que el que se acerca crea que Él lo va a premiar, lo va a galardonar por buscarle. Mira, a veces un galardón o a veces un premio no es necesariamente que nos den cosas. Muchas veces un galardón puede ser que nos quiten cosas. Hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que en vez de hacernos bien nos están haciendo mal. Y que nos viene bien que nos las quitaran. Entonces, eso lo considero un premio cuando se nos quita algo que en ninguna manera nos está trayendo un provecho. Diga al principio que no necesariamente los galardones de Dios son cosas materiales. Entonces vamos a mirar otro texto rápidamente en el libro de... Vamos a buscar rápidamente en Romanos 10:17, perdón. Romanos 10:17 para ver una definición rapidita. Así que la fe, necesitamos entonces leer un texto que nos hable de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos fe, bueno, encontramos aquí una definición de cómo viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante y quiero enfatizar que aquí la palabra, cuando dice la palabra de Dios, está usando un término no tan común. Realmente no está usando el término logos, que significa letra, ¿sí? Logos, letra, también significa verbo, pero no está usando necesariamente ese término, está usando el término rema. Mire bien, aquí donde dice que la fe, así que la fe es por el oír, dice la rema o el rema de Dios. Esto nos está llevando a que pensemos una cosa. Podemos quizás conocer la Escritura, podemos haber leído la mayoría de los libros de la palabra del Señor y es bueno. Podemos conocer los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento y es bueno. Pero ese conocimiento de Dios, escuche bien, solo de conocer la palabra sin desarrollar una comunión con el Espíritu Santo está cojo y le falta eso. Necesitamos combinar, escúcheme mi amado, el conocimiento de la palabra, o sea la palabra logos, con
la relación y la comunión con el Espíritu Santo. Esa combinación, amados y amadas, esa combinación va a establecer... Ok, tuvimos una pequeña dificultad con el internet. Así que discúlpenos y siga conectado en este momento. Estaba diciendo que la palabra que nos declara aquí que la fe es por el oír la palabra de Dios, es una palabra que nos da a denotar que se establece a través de una relación de la palabra logos con la comunión con el Espíritu Santo. La palabra que encontramos aquí expresada es rema. Una palabra rema es una palabra que se activa. Es una palabra que resulta de una relación y de una atmósfera de intercesión, de relación, de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando desarrollamos eso, que leemos la palabra, ¿verdad? Conocemos la palabra, el logos, la letra de la palabra, y a la vez, a la par, desarrollamos oración, relación con el Espíritu Santo, relación con nuestro Padre, entonces esa palabra se activa en nosotros, nos inspira, nos ilumina, y hay una palabra que se revela a nuestro interior y a nuestro corazón, y de repente salimos de allí creyéndole a Dios con mucha más firmeza, y de repente nos levantamos de esa situación, ¿verdad? Inspirados para hacer lo que antes veíamos difícil o veíamos imposible de alcanzar. Y es porque esa palabra rema se ha activado en nuestro espíritu. La fe entonces viene por el oír la rema de Dios, la palabra de Dios activada en nuestro corazón, basada en una relación de confianza, en una relación de diálogo, en una relación de amor, en donde interactuamos nosotros y Dios, Dios con nosotros en el secreto, en la intimidad. Toda esa palabra que tenemos se empieza a activar en nuestras vidas y empezamos entonces a crecer y a desarrollarnos en la dimensión de la fe. Vamos rápidamente al libro de los Salmos. Bendecimos al Señor. Vamos rápidamente al libro de los Salmos. El que busca a Dios es necesario, ¿verdad?, que crea que Él premia. En ese punto estamos. El que busca a Dios es necesario que crea que Él lo premia. El Salmo dice lo siguiente: busqué a Jehová. Escuche, Salmo 34, versos 4 al 6. Vamos a leer. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, escuche bien, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tres cosas vemos aquí que yo digo que son el galardón, y esas tres cosas no son cosas materiales. Lo primero que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de temores. Cuando le buscamos, Él nos galardona, Él nos premia, librándonos de temores. Temores son aquellas cosas que nosotros conectamos con el futuro. Temor a qué nos va a pasar, temor a qué va a suceder, temor a dónde vamos a llegar, temor a dónde va a acabar esta situación por la que estamos atravesando. En fin, temor nos conecta con el futuro. Si tenemos entonces temores, vamos a tener un futuro truncado, vamos a tener un futuro neutralizado. Cuando buscamos a Dios, Él nos premia librándonos de temores. Este pobre, dice el verso 6, clamó y lo oyó Jehová y le libró de sus angustias. Las angustias, muchas de ellas están conectadas con el pasado y con el presente.
Muchas veces estamos angustiados porque perdimos algo, sufrimos una pérdida, o en el momento hay algo que no está bien, y entonces eso nos angustia, eso nos aflige. La Escritura dice: busqué a Jehová y Él me libró de todas mis angustias. Uno de los galardones, o otro de los galardones, que no tiene necesariamente que ver con cosas materiales, es que nos libra de las angustias. En esta noche confía en tu Padre. En esta noche confía en tu Dios. Esa situación que estás atravesando no es eterna, no es para siempre. Lo único que es eterno es Dios y la vida que Él te dio. Ahora lo que estás atravesando es temporal. Escucha, sé libre de angustias en esta noche, porque tú eres de los que le buscas a Jehová y Él te está librando y te va a librar. Oh, sigue conmigo aquí. El verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro de los galardones, mis amados, con los que Él premia a los que le buscan, es la activación de la dimensión angelical. Ángeles, en la Escritura encontramos estos seres, ángeles. Hay que saber cómo relacionarnos con estos seres. No están puestos para que le adoremos. No están puestos para que le prendamos vela. No están puestos los ángeles para que nos expliquen a nosotros el Evangelio. No están puestos para eso. Están puestos, aquí lo dice la Escritura, para desde el mundo espiritual establecer protección. Para establecer protección. La palabra de Dios es tan preciosa. La palabra de Dios es tan clara y tan específica. En esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos creer que Él nos premia con protección, que Él puede activar alrededor de nuestras casas y de nuestros hogares ángeles que protejan los ambientes espirituales, mensajeros que pongan cercos invisibles contra las huestes espirituales de maldad. Qué bueno es nuestro Padre. Quiero que levantes tus manos en este momento y le digas allí donde estás a tu Padre Celestial, a nuestro Padre, esta declaración. Padre mío, repite conmigo: Padre mío, creo que eres, creo que estás en medio nuestro. Creo que has dado evidencias suficientes de tu presencia en esta tierra, de tu presencia en mi vida. Creo que eres el que me premias cuando te busco. Creo que me has de librar, que me estás librando de todo temor en esta noche. Traigo a ti toda ansiedad de mi vida, porque tú eres el que me libra de las angustias. Hay personas que tienen angustias. Hay personas que tienen angustias. En este momento estoy desautorizando porque te dieron un diagnóstico, porque se te complicó esa herida. Escucha bien, nuestro Dios hace milagros. Estoy en este momento percibiendo a alguien que está preocupada, es una mujer, está preocupada porque está viendo una afectación en una herida, pero en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo por un milagro a tu vida. Quiero que pongas tu mano allí, escúchame bien. Estamos en una noche de fe. En la fe no hay distancia. En el mundo del Espíritu Dios se mueve. Yo declaro en esta noche que hay milagros sobrenaturales y que sanidades están sucediendo, que esa herida que se complicó, esa pus en este momento, esa molestia, esa inflamación, deja de ser en el nombre de Jesús de Nazaret, y que Dios hace milagros. Seguimos orando. Señor, en este momento también creemos y declaramos que tú activas la protección angelical alrededor nuestro, que tú activas la protección del ángel de Jehová alrededor de mi casa, alrededor de mi negocio, alrededor de mi hogar, alrededor de mi familia. Está hecho en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Dele gracias al Señor. Aplauda al Señor ahí en su casa, ahí en su hogar, porque el Señor es bueno en gran manera. Repítale al que está a su lado y que confiese con usted: esta es una noche de fe. Recuerde, la fe nos conecta con lo sobrenatural. No me puedo despedir sin antes invitarte, ¿verdad?, a que tú sigas compartiéndole, por favor, a tus amigos, a tus parientes. Por favor, conéctalo con este espacio de fe. No dejes de compartir. Conviértete en un evangelista. Conviértete en un discipulador. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me convierto? Compártele a alguien. Es muy sencillo para que esa persona también sea impactada por el poder de Dios. De ninguna manera estoy diciendo por el poder de nosotros. Estoy diciendo por el poder de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando hablamos de Dios e invocamos su nombre, Dios se activa en medio de los hogares que se conectan con la fuente desde donde se está impartiendo la bendición del Padre. Te bendigo, amado amigo y amado amiga, en esta noche. Amada iglesia del Señor, nos vemos en una próxima misión el próximo miércoles a las 7 de la noche, en esta, nuestra noche, una noche de fe. Que el Señor te continúe bendiciendo. Chao.